Tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a la Contraloría General de la República. Este es el auditorio de la Escuela Nacional de Control. En este evento, pues vamos a presentar los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional, INCO, por sus siglas, y correspondiente a la segunda evaluación anual del periodo 2022. Hemos saludado a la presencia del señor Contralor General de la República, pero también permítanme saludar a quienes nos acompañan. Está la señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumielán Pinto, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Damos la bienvenida también al señor ministro de Trabajo, Fernando Varela Bojorquez, al señor ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, al señor congresista Illich López Ureña, también a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry, Henry Ávila y Antonio de la Asa Barrantes. A los señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, Willy Ramírez Chávarri, Aaron Oyarce Yuseli, Jovián Sanginés Salazar y Delia Espinosa Valenzuela. Al señor inspector general de la Marina, el contraalmirante José Enrique Hernández Amanés, al señor presidente del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, OCENERMIN, Omar Chambergo, a la señora presidenta ejecutiva de OCE, Laura Gutiérrez González, a la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Geri Ramón Rufner de Vega, a la señora rectora de la Universidad Nacional del Callao, Arcelia Olga Rojas Salazar, al señor procurador público especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco Palacios, a nuestros panelistas de hoy, a Cecilia Valenzuela, directora del diario Perú 21, a Álvaro Hensler Bernal, presidente de la Asociación Civil Transparencia, y a Carlos Meléndez, politólogo, que se va a conectar con nosotros. A los señores superintendentes, directores, funcionarios de la administración pública que nos acompañan, a los representantes de las Fuerzas Armadas, de los organismos internacionales, también a los representantes de la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, CONFIEP, Empresarios por la Integridad, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y los medios de comunicación que también nos acompañan. A los vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, a los representantes de los monitores ciudadanos de control y de la sociedad civil, valiosos participantes del sistema también, y a los señores de los representantes de los gobiernos locales y universidades que nos siguen también a través de los medios virtuales de la Contraloría. Me complace dar inicio a este evento. Es conocida aquella frase de aquello que no se puede medir no existe, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado y estamos, creo que, convencidos de que en buena medida eso es así. Pero ¿qué hacemos con la corrupción? La corrupción es real, existe, y en el peor de los casos le quita derechos a la gente. Esa es, digamos, la magnitud del problema y por eso era necesario tener una manera de medir la corrupción para poder entenderla, para poder tomar decisiones, para poder reaccionar. El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional, INCO, presenta esta segunda edición una nueva evaluación de las entidades públicas en materia de rendición de cuentas, transparencia, buena diligencia y conducta funcional y presencia de casos de corrupción. Esta es una medición que ha desarrollado el Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República, que aporta desde el punto de vista científico, académico, resultados para la lucha contra la corrupción. Se encuentra disponible y publicado ya en el portal web del Observatorio Anticorrupción y sirve como herramienta de innovación no solo para el planteamiento del control gubernamental, también, como decíamos, para la toma de decisiones en el manejo de la gestión pública y el control ciudadano. Nos complace decir que este portal, desde su primer día de publicación, ya tiene hasta hoy 40.000 visitas, que esperamos hayan sido de mucha utilidad y siga creciendo. Invito al señor Contralor General de la República, Nelson Jack Yalta, para presentar los resultados del Índice de Corrupción en Conducta Funcional
del último año. Señor Contralor, adelante, por favor. Estimados amigos y amigas, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta su Escuela Nacional de Control, en esta presentación, ¿no? Un saludo especial a las más de casi 700 personas que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Como bien decía Armando, la corrupción, no cabe duda, es el principal problema público estructural que afecta a nuestra nación, ¿no? Y uno de los temas fundamentales es cómo tratar de acercarnos a este problema tan complejo. Ustedes saben que la Contraloría y en general el Sistema Nacional de Control ha sido objeto en los últimos años de una profunda reforma estructural, ¿no? Gracias al apoyo del Parlamento, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso quisiera destacar. Fíjense, hemos tenido la oportunidad de trabajar con 6 presidentes, con 3 congresos, y a pesar de eso, yo creo que ha habido un reconocimiento de la clase política en general de lo importante que es fortalecer las instituciones, como por ejemplo la Contraloría, y apoyarla en estos esfuerzos de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y la ineficiencia que hay en el aparato estatal. Es por eso de que durante estos años se han generado pues un cambio radical en el Sistema Nacional de Control. No hemos creado modelos de controles más preventivos en el tema del control concurrente, que ahorita estamos haciendo control concurrente a más de 1.200 obras a nivel nacional simultáneamente. Hemos creado una serie de mecanismos de participación ciudadana, porque yo he dicho el control social es el mejor aliado del control gubernamental. Hemos aumentado significativamente la autonomía y la independencia de las oficinas de control institucional al absorberlas administrativamente, ¿no? Porque el controlador tiene que ser independiente pues, del controlado para que pueda hacer bien su trabajo, ¿no? Y así. Y uno de los temas en los cuales ha sido también un eje fundamental en la reforma era la introducción masiva e intensiva de tecnologías de información y comunicaciones en el proceso de control, ¿no? El observatorio es producto de ese esfuerzo, ¿no? De los trabajos que hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Intensificados a raíz de la pandemia con toda la transformación digital, en los temas de interoperación, en los temas de análisis de datos, en el tema de inteligencia artificial, de computación cuántica y todas esas cosas poco sofisticadas, pero que, al igual que la corrupción se sofistica, el control tiene que sofisticarse, ¿no? No sé, ustedes recordarán hace menos de como 10 días, ¿no? En un programa dominical, a propósito de los temas de consultoría, salió un caso, ¿no? Un caso donde se habían generado 3 órdenes de servicio, creo que por 54.000 soles, ¿no? A una persona, ¿no? Obviamente, contrataciones a dedo, ¿no? Porque las contrataciones de menos de 8 ITs son a dedo. ¿Para qué nos vamos a engañar, ¿no? No hay competencia, no hay transparencia, no hay pluralidad, son a dedo, ¿no? Y así opera el Estado. ¿Saben cuánta plata se gastó en el año 2022 en contrataciones de ese tipo? 18.550 millones de soles, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiéramos hecho hace 5 años, ¿no? Antes de la reforma, antes de tener todas estas capacidades de detección, producto de la interoperación, la analítica de datos, etcétera? Frente a esa denuncia que ustedes deben haber, no sé si recordarán, ¿no? Que en uno de los ministerios que contrataron a esta persona para que haga un trabajo que tenía evidentemente componentes presenciales, ¿no? Era un especialista ambiental para que vaya a hacer un análisis de una de las carreteras que se iban a hacer y resulta que estaba fuera del país, ¿no? Les decía, ¿qué hubiéramos hecho hace 5 años? Bueno, hubiéramos acreditado una acción de control, porque la Contraloría es siempre o ha sido siempre reactiva. Reaccionamos a la denuncia. ¿Mm? Y evidentemente, en esas circunstancias, ¿qué hemos hecho ahora? También hemos acreditado una acción de control, ¿no? Que ya se ha coordinado con la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera. Pero no nos hemos quedado ahí, ¿no? Ahora tenemos una capacidad de detección que antes
solamente lo hubiéramos soñado. Lo que nos importa ahora es empezar a mirar los patrones de comportamiento de los funcionarios públicos y por lo tanto establecer patrones generales. En una cosa tan simple como decir, oiga, yo quiero saber, así como esa orden de servicio que se generó en ese ministerio y que evidentemente hay algo irregular que hay que investigar, quiero saber cuáles son todas las órdenes de servicio que se han girado en el Estado con esas características. Es decir, cuyos consultores han estado fuera del país más del 90% del tiempo de la realización de la consultoría y han cobrado. ¿Mm? Pues esa capacidad de detección ya la tiene la Contraloría. Son en el año 2022, son 8.441 consultores que se han gastado en eso más de 123 millones de soles y en donde el 90% del tiempo de su trabajo en las consultorías han estado fuera del país. ¿Mm? Y claro, uno podría decir, sí, pero de repente pues uno puede hacer un paper, claro, uno puede hacer un paper fuera del país, uno puede hacer un paper hasta en la playa, ¿no? Pero cuando uno revisa, se da cuenta de que qué cosas los contratan para servicios de transporte, para servicios de supervisión de obra, para servicios de mantenimiento y de limpieza, para servicios de recolección de residuos sólidos, y todo eso se puede hacer virtual. Entonces, la gente puede creer, y quizá antes era así, que la Contraloría no sabe. No, ahora ya sabemos. Ya tenemos esa capacidad de detección. Y lo que hemos querido hacer con el observatorio es poner a disposición de toda la ciudadanía para que nos ayuden a controlar. Ustedes saben que para mí el control social es fundamental en la lucha contra la corrupción. Información que permita ver qué es lo que está pasando al interior, como una radiografía institucional. Y eso tiene una ventaja. Siempre a mí me discuten y me conversan cuando viajo, ustedes saben que yo viajo mucho, los gobernadores, los alcaldes, los ministros, los titulares de los pliegos. Contralor, ¿cómo nos puede ayudar para mejorar la lucha contra la corrupción en mi entidad? Bueno, ahí está la solución. Porque lo que hace el INCO objetiviza, concretiza qué problemas hay en cada entidad en materia de corrupción e inconducta funcional sobre la base de 18 indicadores objetivos, duros, no son perceptuales. No es lo que la gente cree, lo que la gente piensa. Son datos duros, productos de la interoperación de más de una docena, en este caso de bases de datos, con las cuales opera la Contraloría. Y entonces puedes crear, si quieres, e incluso la Contraloría puede ayudar en ese proceso, puedes crear programas concretos de mejora de la corrupción, la lucha contra la corrupción, de mejora de la integridad en tu institución, haciendo que cómo bajamos nuestra posición en el índice. ¿No? De hecho, hemos coordinado con Servir. Vamos a próximamente a reconocer cada uno en su segmento, ¿no? En el gobierno distrital, provincial, regional y nacional, a las tres principales, a las tres mejores entidades que han logrado hacer cosas para bajar su posición en el INCO. Y la idea es que esto cree una sana competencia comparada y así puedan fortalecer sus sistemas de control interno, ¿no? Mejorar los procesos que tienen a su cargo y de esa manera luchar concretamente, de manera objetiva, en la lucha contra la corrupción, más allá de hacer cursos de ética, más allá de golpearse el pecho, de decir vamos a luchar contra la corrupción. Cada institución pública puede mirarse en el INCO y puede ver cuáles son las áreas y oportunidades de mejora. Permítanme comentarles muy rápidamente, ¿no? El INCO, como les decía, es un índice, ¿no? Que, en primer lugar, cubre todo el espectro del gobierno general. Todas las entidades del gobierno nacional, regional y local están ahí consideradas, por primera vez. Pero además, trabaja con 14 bases de datos, producto
o cuyos dueños, algunos son la Contraloría, algunos es Servir, algunos es el MEF, algunos es el OCE. Es que la Contraloría ya interopera. Interoperamos con más de 35 bases de datos a nivel nacional. Es por eso que podemos hacer los cruces de información y hacer los algoritmos de inteligencia artificial para que puedan identificar esos patrones, ¿no? En 18 indicadores que tratan de medir los problemas de negligencia, de rendición de cuentas, la afectación del daño patrimonial por el presupuesto y del interés indebido y abuso de funciones. Y ahí ustedes pueden mirar todos los indicadores. Es más, al final esta presentación va a estar ahí disponible en la página web, de la plataforma del observatorio. Pero les decía, ¿no? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Para no estar entrando en detalle en cada uno de los 18 indicadores, creo que esto es más ilustrativo, ¿no? Uno de los indicadores es el fraccionamiento. ¿No? Miren este caso, este es un ministerio, no voy a decir cuál, pues para no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Pero este es un ministerio donde se contratan a dedo 59 millones de soles al año, ¿no? Y de los cuales 31 millones, más de la mitad, se contratan a proveedores, locadores, personas naturales y jurídicas, que tienen presunto fraccionamiento. ¿Y por qué decimos presunto fraccionamiento? Porque esto es el indicio. Yo sé que no se ve ahí, cuando se bajen la presentación se van a dar cuenta, ¿no? Pero digamos, ¿qué cosa ha pasado en este caso? Orden de servicio número 1. Fíjense, servicios de contratación de un especialista en gestión patrimonial para el equipo de control patrimonial, para la coordinación del control patrimonial en el abastecimiento de una entidad. Y claro, y uno mira la siguiente orden de servicio. Dice, servicio especializado en gestión patrimonial de bienes muebles e inmuebles. En la misma entidad, en el mismo año, en el mismo proveedor. Y luego una tercera que dice, servicio especializado para la coordinación del equipo de control patrimonial. O sea, ni siquiera pueden escribir bien. O sea, ¿creen que la gente cuando se dé cuenta de esto, o sea, no se va a percatar que está fraccionando? Pero este es un caso, ¿no? Tenemos 76.408 casos de estos en el año 2022. Han movido más de 9.250 millones de soles, así. Estos funcionarios, sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles son las órdenes de servicio, sabemos dónde trabajan. No lo sabemos todo, pero hacia allá vamos. ¿Cuándo se van a enterar que ya sabemos? Cuando en los próximos meses les llegue su opción de control, les llegue su pliego de cargos y que expliquen por qué han hecho esa barbaridad. Ahora, ese es un ejemplo. Ahí tienen otro, de otro indicador. Y así con cada uno de los 18. Imaginen, por eso les decía, este ejemplo del caso de la interoperación con migraciones, con el CIAF, con el SEACE, para identificar estos 8.441 consultores, ¿no? Es igualito. Extrapólenlo a cada uno de los 18 indicadores del índice, ¿no? ¿Qué pasa con este indicador? Este es un pliego presupuestario dedicado al tema de inversiones, ¿no? El 42% de su cartera está caduca. ¿Qué significa caduca? Oye, tienes estudios en donde has metido plata y eso es para hacer los estudios y la declaratoria de viabilidad. Pero ya pasaron 3 años y no has hecho nada con eso. Entonces ese estudio de viabilidad ya no sirve. Hay que meterle nuevamente plata para actualizarlo, ¿no? O tienes proyectos que están en ejecución. Ah, muy bien. Pero durante 2 años no se han movido. ¿Por qué no se han movido? No tienen ejecución financiera. Entonces, ¿qué está revelando esto? Más allá de problemas de corrupción, hay una clara incompetencia. ¿Para qué gastan la plata así? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer estudios que después no sirven para realizarse? O este es otro caso. O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, ¿qué creían los funcionarios, estos malos funcionarios? Que no nos íbamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el año 2021, un pliego presupuestario, ¿no? Donde el jefe de una unidad
es dueño de una empresa y la empresa es contratada en la misma entidad y le giran 5 órdenes de servicio por 80.000 soles? O sea, ¿qué creían? ¿Que no nos vamos a dar cuenta? Ahora ya sabemos, ya nos damos cuenta. ¿O que un gobierno regional contrate al cuñado de un congresista? ¿O que en una municipalidad provincial contraten dentro de la municipalidad provincial, le giren una orden de servicio o una orden de compra a una empresa cuyo dueño es el alcalde de la municipalidad provincial en la cual está dentro de la jurisdicción de la provincial? O sea, claros ejemplos de contrataciones que están impedidas por la ley de contrataciones, ¿no? Extrapolen esto que les estoy diciendo a todo el Estado. Esa es la capacidad que hemos creado en la Contraloría. Ahora, igual, planillas. ¿Qué creían? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta de cómo se roban las planillas? O sea, miren este caso, ¿no? Este caso que ya tuvo una intervención de control, porque ¿para qué hacemos todo esto? Para poder darle insumos a toda la capacidad auditora a nivel nacional para que vayan a ver esos casos, que ya están casi hechos. ¿Mm? ¿Qué pasa en este caso? Un funcionario, ¿no? De una entidad, ¿no? Que tiene su sueldo, ¿no? Gana 2.500 soles, ¿no? Y es un ejemplo chiquitito, solamente para que se den cuenta, ¿no? Pero todos los meses le pagan casi más del doble. Pero además, este funcionario, uno que trabaja en el sector público, ¿cuántas planillas recibe al año? Bueno, 12, ¿no? Que es lo común. Ya mira, tu gratificación, tu otra gratificación, 14. Ya. ¿Y por qué recibes 27 pagos en el año? ¿Por qué recibes 28 pagos en el año? ¿Por qué recibes 24 pagos en el año? ¿Qué es esto? Usan la plata para pagarse cosas que no les corresponden, ¿no? Hay 600 entidades como esta que tienen estos problemas. Cientos de millones de soles involucrados en eso. Esa es la gran virtud de empezar a mirar el universo de transacciones, no solamente la muestra. La prensa nos orienta, saca un caso, una denuncia, nosotros lo generalizamos, ¿no? Como este caso que les digo, hace 10 días y ya sabemos todo, ya sabemos quiénes son. ¿Qué va a pasar? Esa información va a migrar a todas las oficinas de control institucional de las entidades que están involucradas en esa situación para que me empiecen a desarrollar los servicios de control. ¿Mm? Pero ahí viene una reflexión que quería compartir también con ustedes. Y bueno, y después que la Contraloría saca su informe, ¿qué va a pasar? Porque si no hay sanción, si estos funcionarios no son retirados de la administración pública, la verdad es que el efecto va a ser bastante pequeño. Vamos a seguir sacando informes, ¿no? Es por eso que es necesario fortalecer sustancialmente las capacidades de sanción en el Estado. No solamente desde la perspectiva del ejercicio sancionador de la Contraloría, sino también los sistemas disciplinarios internos de las entidades. Y cómo no, el sistema de justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial. Porque repito, si no hay sanción efectiva, no hay lucha contra la corrupción efectiva tampoco. Tiene que haber sanción. Un sistema de control no debe ser capaz solamente de prevenir, cosa que ya lo hacemos, de detectar, miren lo que estamos haciendo, de investigar, sino también de sancionar, porque si no, no se cierra el círculo. Esto, extrapolado a todos los indicadores, da como resultado que estamos a más o menos a nivel nacional a la mitad de la tabla, ¿no? 49% en una escala de 0 a 100 y 60% en materia de corrupción, que son las dos grandes dimensiones que se tratan de identificar en este índice, ¿no? ¿Cuál es el resultado general? Hay 198 entidades con niveles altos o muy altos. Ya el Sistema Nacional de Control ya tiene las instrucciones, tiene que mirar eso. Hay que meterse a fondo qué es lo que está pasando con esas entidades, ¿no? Y claro, todo el mundo va a querer saber, uy, ¿quiénes son esas entidades, no? Bueno, aquí están los primeros 10, pero está todo en el índice. Entren a la página web, están rankeadas todas las instituciones.
universidades, pliegos, direcciones regionales, ministerios, todos están. ¿Mm? Claro, yo sé, y eso va a ser interesante, yo sé que muchas autoridades, después cuando esto salga, y me van a llamar, ¿no? Y me van a decir, ¿por qué estamos ahí? Bueno, pero es que justamente, date cuenta, estos son indicadores duros. Estos son los indicadores que salen de todos los sistemas de información que tiene el Estado peruano. Y más bien preocúpate para no estar en la siguiente edición del índice en un puesto tan malo, ¿no? Y esa es una mirada territorial. Falta mucho en el Perú las políticas públicas con un enfoque territorial. La Contraloría y el control quiere avanzar en eso también. Y de hecho lo hemos generado, ¿no? Fíjense, hay a nivel provincial, ¿dónde están los problemas? ¿En qué provincias son los problemas de corrupción e inconducta funcional? Ya está mapeado. El 15% de las entidades evaluadas, o sea, de todas las entidades del gobierno nacional, regional y local, que son como 2.800, están por encima de los 50 puntos, de los cuales 198 presentan puntajes altos y muy altos. Los principales sectores, ya los conocemos, transportes, educación, salud, vivienda, interior, alcanzaron puntajes altos y muy altos. Las provincias, en los niveles de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, son Maynas, en Loreto, Huancayo, en Junín, Piura, en Piura, Huaraz, en Ancash, Puno, en Puno, y bueno, y el Callao. Eso es donde hay mayores problemas de corrupción e inconducta funcional, ¿no? Los indicadores muestran que hay un montón de problemas con el tema de la ley de contrataciones, como no podría ser de otra manera. Y finalmente, los resultados arrojan que los principales daños patrimoniales están por temas de monto, obviamente en el gobierno nacional, pero proporcionalmente los mayores problemas están en los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, esto es el INCO. Ahora estamos trabajando, y en un par de meses creo que se los vamos a poder compartir, lo vamos a poder hacer público, en una cosa similar. Pero ya no quiero mirar las instituciones, quiero mirar los proyectos, proyecto por proyecto. Quiero rankear objetivamente los 194,000 proyectos que existen actualmente viables en el Estado. Ya lo podemos hacer. A través de la interoperación de todas estas bases de datos, ¿no? Vamos a construir 25 o 24 indicadores que permitan rankear todos los proyectos. Incluso para que sepan quiénes son los contratistas de cada uno de los proyectos, quiénes son sus supervisores. Porque hacen mal su trabajo. ¿Mm? Esto debe conocerse. Es información que está disponible, sí, pero buscarla es bien complicado. Entonces, igual, este es un índice que próximamente va a estar a la disposición de toda la ciudadanía, ¿no? Donde van a poder ver y por qué las obras se paralizan. ¿Qué ha pasado? Pero con 25, 24, 25 indicadores que tienen que ver con los riesgos en la programación y presupuestación, en el tema de la ineficiente ejecución y en la débil gobernanza en los proyectos. ¿Mm? Los invito a conocer muchos más detalles de lo que estamos haciendo en el tema de análisis de datos, interoperabilidad y inteligencia artificial en el tema de el INCO, ¿no? Ahí le pueden tomar una foto y pueden entrar directamente a la plataforma. Esta presentación va a estar colgada ahí y los invito a mirar, ¿no? Como les digo, a partir de mañana voy a apagar mi celular porque todo el mundo me va a llamar. Porque obviamente a nadie le gusta verse en esas posiciones, ¿no? Pero lo bueno es que esto ya no es lo que la gente cree. Esto no es lo que las encuestas dicen. Esto es data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Es como deberíamos empezar a enfocar de una manera más objetiva los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Contralor por esta explicación de lo que ha significado para la Contraloría efectivamente este esfuerzo tan importante de poder consolidar toda esta información dura, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo sea comprensible y de utilidad para todos. Ahí está el QR, mucha gente está utilizándolo, por supuesto, pero ahora vamos a justamente invitar a la licenciada Jennifer Pérez Espinillos, que es subgerente del Observatorio Nacional Anticorrupción, Análisis de Datos, que es la unidad orgánica de la Contraloría General que ha desarrollado esta metodología para la medición del INCO, quien nos va a explicar efectivamente
cómo se ha desarrollado este trabajo, este gran trabajo de la Contraloría para ponerlo a disposición de todos. Licenciada, adelante. Muy buen día con todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La Contraloría se ha sumado a la ola de la ciencia de datos. Lo que no era posible antes, como bien se ha anunciado, es posible el día de hoy. Lo importante y lo innovador de la ciencia de datos no es que nos permita ver un poco de lo mismo que ya veíamos, sino que nos permite ver cosas nuevas. Nos permite analizar la totalidad de operaciones que se realizan en el Estado. El observatorio está compuesto por un equipo de econometristas, estadistas, científicos sociales, auditores con experiencia, ingenieros informáticos, entre otros, que actualmente nos encontramos en la capacidad de analizar millones de registros de manera diaria. Gracias a eso, por ejemplo, pensando en la construcción de este índice y la complejidad del fenómeno, nos preguntamos qué medir, en qué miramos. Para tratar de mantener un balance nos hemos centrado en tres principales vertientes. La contratación pública, de hecho el 25% de los indicadores están relacionados con el tema de la contratación, donde hemos descubierto cosas que antes no nos imaginábamos. Casi todos los servicios de control y en general los esfuerzos del sistema estaban orientados a los procedimientos de selección, las licitaciones, los concursos públicos. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que la materialidad no está ahí. Apenas el 44% de lo que se contrata en este país se hace con un procedimiento de selección. Un tercio restante se realiza a través de las contrataciones sin proceso que se han anunciado, que han sido materia del índice, pero también a través de los famosos procedimientos especiales o incluso la detección de casos dentro del sistema de integración de administración financiera, de casos que no tienen ningún registro de operación de contratación. O sea, es decir, sabemos que se ha realizado una operación, sabemos a qué proveedor, pero no tenemos el respaldo de una contratación de por medio, a pesar que ha sido registrada como tal. Esa es la capacidad actualmente que tiene el índice. El otro aspecto que nos interesó es el tema de la inversión pública y sobre todo el tema de la demora en la entrega de obras. Por eso es que el tema de la caducidad de aquellos proyectos que han perdido su viabilidad, así como de aquellos que no tienen ejecución en los últimos 2 años, y estamos considerando que hasta el cierre del 2022 no han tenido dicha ejecución, han sido materia también de análisis. Adicionalmente, lo otro que nos interesaba era la gestión de personal. Y ahí no hemos analizado solamente lo que hace la entidad pública desde las áreas de recursos humanos o de las áreas de administración, sino también la conducta de cada funcionario a través de la transparencia que tiene de sus declaraciones juradas, por ejemplo. Hoy por hoy, gracias a ello, varias entidades, a partir de la notificación que hemos hecho de los resultados del año anterior, ya nos han contactado para poder tomar un rol más activo, para poder hacer la supervisión que bien enmarca la ley deben hacer con respecto a los funcionarios al interior de sus entidades, para asegurarse que realmente no solamente estén presentando el documento, sino que estén completando tal cual la información que se solicite en ella, que además es una de las medidas preventivas más importantes que tenemos del Sistema Nacional de Control. El portal, que ya está operativo desde el día de hoy, van a poder encontrar los resultados del índice de corrupción en un tablero dinámico, es un dashboard que está trabajado en web, donde van a poder acceder a los resultados del 2022, pero también en comparación con el 2021, para poder también saber cada entidad cómo ha ido mejorando. Uno de los primeros criterios de análisis son los geográficos. Ahí van a poder acceder a la información por provincia de acuerdo a la circunscripción de la entidad, es decir, dónde está ubicada las municipalidades, puede ser la UGEL de la localidad, por todo nivel de gobierno siempre que esté en esa provincia. Adicionalmente, y tal vez lo más importante de efecto de este índice es que permite hacer un análisis comparado por entidad. Si ingresamos, por ejemplo, al tab de entidad, que es uno de los tabs que ofrece también de manera dinámica por todos los filtros. Podemos acceder a hacer una búsqueda por sector, para el caso del gobierno nacional, por ejemplo, transportes, viviendas, saneamiento, etcétera, por nivel de gobierno, por ámbito geográfico, por todos los que se puedan imaginar y nos permite la base de datos. Pero adicionalmente a eso, al interior de cada entidad estamos transparentando el resultado que ha alcanzado en cada indicador. De esta manera, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tenemos que
una de cada 4 de las contrataciones que ha realizado en el año 2022 ha sido a través de un proceso poco competitivo. Y adicionalmente a eso tenemos que hay casos por alrededor de 9 millones de soles que han estado relacionados a presunto fraccionamiento. Adicionalmente a eso, teniendo una cartera de 365 proyectos de inversión pública, 18 ya se encuentran caducos y 260 se encuentran en calidad de abandonados por no haber tenido ejecución financiera desde antes del 2022. La lista la podrán encontrar también en cada ficha técnica de cada entidad pública. Adicionalmente a eso encontramos que no tienen lamentablemente un sistema de control interno desarrollado, que es una de las primeras medidas preventivas. Por ejemplo, podemos observar que en ambos años la evaluación ha sido como inexistente, lo cual es coincidente también con otras 770 entidades a nivel nacional. Adicionalmente a eso, hemos encontrado que hay 19 millones de soles comprometidos en los últimos 3 años en el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con casos de presunto fraccionamiento que vienen siendo investigados por los respectivos órganos de control de la Contraloría. Como pueden observar entonces, gracias a la ciencia de datos y gracias a este esfuerzo que ha venido realizando la Contraloría en un trabajo de los últimos 3 años, hoy por hoy nos encontramos en la posibilidad de poder evaluar a las entidades públicas y poder ofrecerles exactamente en qué puntos podrían ir mejorando para poder tratar de ver cambios en el mediano y esperemos en el corto plazo con respecto a la lucha anticorrupción. Los invito entonces a visitar desde el día de hoy el portal del Observatorio Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Jennifer Pérez Pinillos por esa explicación. Ahí está entonces el QR para que ustedes puedan revisar. Vamos a pasar a la segunda parte del evento, que es una parte muy importante, muy valiosa para ustedes, para nosotros, además, porque tiene la participación de 3 distinguidas personas que nos están acompañando, profesionales que pues ustedes los conocen, por supuesto, pero los quiero invitar también a que pasen a nuestros panelistas, a Cecilia, Álvaro, por favor, porque ellos nos van a ayudar con sus comentarios a hacer un análisis de lo que ha sido esta presentación, de lo que ha sido este INCO. Ya tenemos, dicho sea de paso, el doble de personas conectadas, estamos con más de 1000 personas que nos están siguiendo a través de las redes, así que les agradecemos a ellos también por esa participación. Está también Carlos Meléndez. Carlos Meléndez es un politólogo que ustedes conocen, él está en Chile y nos va a acompañar conectado. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Voy a presentarlo, por favor, porque eso es muy importante también. Álvaro Hensler es presidente de la Asociación Civil Transparencia, es economista de la Universidad del Pacífico con el premio Robert Maes, es máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard University, tiene estudios de liderazgo en Georgetown, es presidente ejecutivo de Mosaico Laboratorio Social, cofundador de Convergencia, Enseña Perú, Mosaico, Perú Te Quiero. Ha sido director ejecutivo de InLeader, Centro de Liderazgo del Grupo Intercorp, asesor económico y asistente del embajador del Perú en Estados Unidos durante la negociación del TLC. Cecilia Valenzuela, por supuesto, es directora del diario Perú 21, se ha dedicado al periodismo desde 1990 con programas de corte político y de investigación. En su trayectoria profesional, Cecilia ha sido directora de programas como Mira Quién Habla en Willax TV, La Ventana Indiscreta en Latina, Entre Líneas en Canal N y Sin Censura de ATV. También ha sido redactora en la revista Caretas, corresponsal en el Perú del ABC de España, columnista de Perú 21 y el diario El Comercio. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias. Y Carlos Meléndez, que ahorita lo vamos a tener también ahí. Bueno, Carlos es profesor asociado de la Escuela de Ciencia Política e investigador del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, ICSO, ambos en la Universidad Diego Portales en Chile, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Su trabajo de investigación está centrado en vínculos políticos, en sistemas de baja institucionalización, con especial énfasis en la región andina y América Central. Es socio fundador de 50+1, grupo de análisis político. Ahí
Bueno, gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos a tener luego una oportunidad de hacer preguntas también a nuestro distinguido panel. Y quiero yo empezar con algunas preguntas y darles a ellos la oportunidad también de que una primera intervención de unos 6 minutos puedan comentar sus principales impresiones o la reacción a esta presentación. Esto, como ya hemos mencionado, los resultados pueden ser, digamos, llamativos, pueden ser más preocupantes. Algunos, digamos, dirán que esto es un exceso, digamos, de sinceridad. No nos gusta mucho, en realidad, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa que uno va a ver el resultado de un análisis de laboratorio, tiene cierta duda, ¿no? ¿Qué me habrá salido? Ya, más o menos esto es lo que ha salido y ustedes lo han visto. Quería empezar con Álvaro. Álvaro, siempre tenemos esta discusión de ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos la solución? Tenemos el corto plazo que demanda, que exige hacer algo rápido, pero también el largo plazo que dice hay que hacer las cosas bien. En esta primera intervención, ¿cuál es tu reacción a lo que se ha visto? Sí, bueno, muy buenos días con todos. Un placer estar esta mañana aquí. Primero que nada, felicitar el esfuerzo de la Contraloría en este importante índice, que es el segundo año que lo hacen, porque la corrupción siempre ha existido. Ya conocíamos por estudios de percepción que efectivamente existía, y ya conocíamos por los medios de comunicación y los dominicales que había muchos casos. Pero con este indicador, como ha dicho el Contralor, tenemos prueba fehaciente, objetiva y científica que lamentablemente la corrupción está presente en cada rincón del país, y al ser evidente, pues no tenemos más que buscar que se sancione y que se detenga. Y yo aplaudo ese esfuerzo. Quería comenzar con 2 reflexiones. Primero, ¿por qué es que hay tanta corrupción? ¿Cuáles son uno de sus elementos estructurales? Y uno de los elementos estructurales, en mi opinión, es que el Perú, según un indicador de la Encuesta Mundial de Valores, que mide la confianza interpersonal entre un ciudadano con un conciudadano, somos los peores en el mundo en confianza interpersonal. Un peruano no confía en otro peruano, e incluso esta encuesta menciona que tampoco confiamos en nuestros familiares y amigos. Frente a una fragilidad tan fuerte del capital social de una nación, buscamos lo imposible para utilizar las malas mañas para salir adelante. Con lo cual, si es que no trabajamos a la misma vez en aumentar los niveles de confianza interpersonal entre peruanos, hagamos lo que hagamos a nivel institucional, va a ser difícil que salgamos de este episodio. Y es curioso que el expresidente Pedro Castillo, parte de su drama fue su excesiva confianza en sus sobrinos, en su familia, y uno de los grandes elementos de corrupción fue su hija cuñada. Interesante que la presidenta actual tenga una relación tan cercana con su hermano y que también haya habido denuncias en relación a la campaña. Interesante que el presidente del Congreso utilice toda su energía para defenderse en función a cuáles son las fechas que ha tenido en relación con su pareja actual y su contratación de la cuñada. Es decir, es lamentable que las autoridades máximas de este país, por un tema de confianza interpersonal tan chata, comiencen a tergiversar relaciones familiares para su beneficio personal, en la más alta esfera del poder de la nación. Y claramente con ese estudio se va hasta el último rincón y cada municipalidad. Mi primera reflexión es cómo es que aumentamos la confianza y el bien público y común a partir de relaciones sanas con nuestros familiares y no para nuestro beneficio privado. Y la segunda reflexión, hay una data que se corrobora en este índice de los 24.000 y tantos millones de soles que la corrupción socava a la inversión, al presupuesto público. Es decir, hay una clara relación, y yo siendo economista lo conozco, y hay mucha data detrás de que a más corrupción hay menos crecimiento económico, hay menos bienestar para la población. Pero hay un dato adicional, que es probablemente la corrupción sea la fuerza corrosiva de nuestro sistema democrático. En medio de nuestro descalabro político, quizá pocos hemos caído en cuenta que bajo todos los indicadores internacionales el Perú está
no en un índice, en una categoría de democracia. Hemos perdido los principios, la convivencia y los mínimos democráticos. Según la revista Economist, no somos una democracia desde el año pasado. Y cuando uno se pregunta por qué, Latinobarómetro acaba de sacar sus indicadores. Somos el peor país de democracia y satisfacción en su democracia, en los partidos políticos, en las autoridades de toda América Latina. Y cuando uno se pregunta por qué, y claramente miramos a los políticos, a los funcionarios públicos, la corrupción es el elemento corrosivo de la democracia. Y quiero resaltarlo, porque no solamente hay un perjuicio económico, hay un perjuicio democrático. Y cuando la democracia se pierde, y estamos en riesgo de perderla, solamente hay dos salidas: o la anarquía o la dictadura, de cualquier color político. Con lo cual, este indicador, con la humildad que lo han presentado, tiene una importancia vigente en los próximos pocos años de recuperar nuestra democracia, porque finalmente la democracia, ¿qué es? Votamos por autoridades para que traigan bienestar a los peruanos, pero resulta que esas autoridades que elegimos cometen todos estos delitos una y otra vez y sistemáticamente. Con lo cual el ciudadano claramente no va a confiar en esas autoridades y no va a confiar en el sistema que lo alberga, que es la democracia. Y termino con esta intervención a tu pregunta de qué hacer. Yo creo que hay tres patitas de lo que hay que trabajar. Esta es una: hacer evidente lo que antes no era evidente. Ya no hay, los dominicales no van a sacar historias anecdóticas. Esto está en cada entidad del Estado y está señalado cuál es el elemento crítico. Con lo cual hay una primera pata: se ha evidenciado la corrupción en cada lugar. Lo segundo, y lo ha mencionado el Contralor: ¿de qué sirve si se menciona si es que todos los delincuentes que están en el Estado peruano, como se dice criollamente, pasan piola y continúan haciendo sus jugadas para permanecer haciendo corrupción? Claramente, desde cambios a la Constitución, por leyes, por reglamentos y por políticas públicas, hay que hacer un ejercicio fuerte de sancionar claramente a aquellos que entran en estas prácticas. Y ahí hay mucho camino por hacer, porque como ha dicho el Contralor, si es que no se hace un segundo, este va a ser un ejercicio académico simpático, pero no va a tener ningún impacto. Y lo tercero es que si existen entidades públicas que cometen estos actos de corrupción, es porque hay ciudadanos, personas naturales y jurídicas, que entran a la corrupción. Y ahí nos toca a la ciudadanía también sancionar los gremios privados, las asociaciones civiles, sancionar con el mismo rigor a las empresas privadas, a las instituciones públicas, a las personas naturales que entran en estos casos de corrupción. ¿Dónde está el índice de corrupción ciudadano empresarial? Que sea el espejo de este índice, porque los que cometen actos de corrupción son personas naturales y jurídicas. Y por último, disculpe con la extensión, pero me ha interesado ver que hay 200 entidades altos o muy altos, ¿verdad? Muy corruptos. Pero hay el doble de entidades con bajísimo nivel de corrupción. Es decir, si hay buenos peruanos, si hay buenos funcionarios públicos, si hay buenas entidades que hacen las labores y que están probablemente en esta sala. Me encantaría conocer esa lista. Me encantaría que reconozcamos esa lista y que veamos en esos funcionarios públicos gente que sí te puede trabajar por el bienestar del país de una manera ética. Sancionemos a los 200 y pongamos el ojo ahí, pero también celebremos y encontremos las buenas prácticas del doble de funcionarios públicos que están haciendo bien su chamba por este país. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Cecilia, la prensa es, digamos, cimiento de la democracia, ¿no es cierto? Es fundamental, está en la base de cualquier construcción democrática como la que hablaba Álvaro. ¿Qué te deja esta sensación? ¿O qué sensación te deja? ¿O qué análisis te deja el saber, por ejemplo, que hay 87% de las entidades que han sido medidas que tienen problemas en la mayoría de los indicadores? Gracias Armando, gracias al Contralor Nelson Schack por considerarnos en esta mañana que me parece en realidad estupenda, felicitaciones, porque detectar usando la tecnología la calidad de la corrupción que nos acecha es fundamental para
empezar a reinventar nuestro país. Considero que el Perú clama por ser reinventado. Y para eso estamos, los ciudadanos que nos hemos enfrentado a la corrupción, que la luchamos hace tanto tiempo, desde la prensa, desde las organizaciones civiles, desde las instituciones como la Contraloría, desde la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, desde tantos espacios donde los peruanos de bien entendemos la corrupción, como dijo muy bien Álvaro, como un ente corrosivo de la democracia, porque la corrupción es abuso. Por eso es que la corrupción destruye la democracia, porque cuando una persona se enfrenta, un comerciante, el dueño de un restaurante, se enfrenta a un alcalde que le pone una multa de 1.200.000 soles, se está enfrentando a la quiebra o a la necesidad de preguntarle cómo arreglo, ¿verdad? Porque no hay otra. Porque si yo tengo un restaurante y tengo que pagar una multa de 1.200.000 soles, voy a quebrar. Por supuesto que voy a quebrar. Un restaurante no puede pagar una multa de 1.200.000 soles. ¿Cuál es el mensaje de ese municipio? Extorsión, abuso. Eso es la corrupción. Y por lo tanto, destruye la democracia, porque el abuso no es otra cosa que autoritarismo, con todas las otras características que lo puede rodear. Entonces, por supuesto que los ciudadanos, desde todas nuestras posiciones, tenemos que hacer y construir una batalla tenaz. Tenemos que organizarnos para luchar contra la corrupción. Y lo que hoy nos propone tan eficientemente la Contraloría, al poner la inteligencia artificial, la tecnología, para establecer los nexos, cruzar la información de todo el Estado peruano y detectar dónde están los focos más graves, mayores de la corrupción y también de la ineptitud, que por supuesto es otra forma de ser corrupto, la inconducta funcional que le llama el INCO, que muy bien ha trabajado esta función, esta administración en la Contraloría. La inconducta es negligencia, es indolencia y es una irresponsabilidad letal. Porque si yo no tengo las capacidades para desempeñar un cargo público en el Ministerio de Salud, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Transportes, y estoy mencionando solo aquellos de los que dependen la vida, la integridad humana. ¿Cómo puedo trabajar ahí? ¿Cómo puedo estar sentada recibiendo un sueldo, firmando cualquier tontería o dejando que transcurra el tiempo y no resolviendo nada y permitiendo que eso le cueste la vida de una u otra forma a los niños, a los adolescentes, a los ciudadanos de mi patria? Eso también es corrupción. No solo el que roba, el que coimea, el que duplica la planilla, el que le da a su primo, a su amigo, a sí mismo, a su cuñada la licitación y le pide la mitad. No solo ese es corrupto el inmoral, que ocupa un puesto que no sabe desempeñar. Y eso ahora la Contraloría lo puede detectar, lo está detectando. Entonces, el primer paso ya se dio y lo que toca, en mi opinión, es ponernos fuertes,
plantarnos, porque es lo que nos toca. Creo que ya no podemos dejarles a otros la responsabilidad de actuar. El Congreso realmente hace oídos sordos a muchas de las necesidades de la ciudadanía. Hace muy buen tiempo, los congresistas, lamentablemente, mirando el ombligo, solucionando sus problemas entre ellos. Hace no sé cuántas semanas informamos sobre los líos entre los niños y ¿qué nos interesa a los peruanos que los niños o los no niños tengan problemas entre ellos? Ellos están ahí y les estamos pagando un salario con nuestros impuestos para que resuelvan los problemas de la nación. Pero están viendo cómo se acomodan, cómo obtienen la titularidad de las comisiones. Entonces, es hora de tomar cartas en el asunto. Y los ciudadanos ahora, en este caso de la corrupción, tenemos que hacerlo. Tenemos que apoyar nuestras instituciones, reforzarlas, consolidarlas. Si no hubiera sido por funcionarios, en este caso como el Contralor, como la Fiscal de la Nación, como la entonces Presidenta del Poder Judicial, si no hubiéramos tenido funcionarios y sobre todo profesionales capaces de defender sus instituciones, el gobierno de Pedro Castillo hubiera arrasado con lo poco de libertad que nos quedaba. Estuvo a punto de hacerlo el 7 de diciembre con su golpe de Estado que le falló porque ni siquiera fue capaz de hacer un golpe de Estado. O sea, ni siquiera para eso le dio. Pero quienes estuvieron resistiendo fueron las instituciones. Y en ese tiempo, en ese gobierno, la corrupción campeó de una manera brutal. Las cifras que seguramente podremos encontrar entrando a la página de INCO, yo las he revisado y son tremendas, porque uno puede apreciar cómo la corrupción no considera sectores. Es transversal, o sea, no está en la frontera, en las regiones de frontera, o en el sur o en el norte, no, está en todo el país. Como está en Maynas, está en Puno, como está en el Callao, está en Piura, en Arequipa, no importa. En el gobierno más chiquito como en el gobierno más grande. Entonces, creció y ahora ha llegado a Lima y lo vemos en los distritos de Lima, con los alcaldes que cierran los locales, que los multan, que en una situación de crisis económica como la que vivimos. Entonces, yo sí creo que debemos apoyar iniciativas ya en la siguiente etapa. El señor Contralor, Armando, la siguiente etapa es la de la sanción, porque de nada va a servir enumerar quiénes son los corruptos, para que se mueran de risa, para que aprendan los que no son corruptos cómo se hace corrupción. No, tiene que haber sanción. Y en mi opinión, la sanción a este tipo de corruptos no es la cárcel. En mi opinión, esta gente lo que les interesa es el dinero. Entonces hay que decomisárselos. Porque ellos calculan que van unos añitos a la cárcel y luego salen y se viven el dinero que nos robaron a los peruanos. Ese es su cálculo. ¿Por qué creen que hay ahí ahora, por ejemplo, este exministro Gainer Alvarado, que se sienta frente a las autoridades, que lo interrogan y no abre la boca? No habla. No contesta ni su nombre. Hace ya meses. Porque están calculando cuánto tiempo dice la ley, se porta bien, le aplican el beneficio penitenciario y sale. Y ya, no pasa nada, pues se vive lo que se robó. Y de eso no se trata. Yo creo que la sanción debe ser pecuniaria. El Estado tiene que saber intervenir, quitarles el dinero, suspenderlos de por vida en sus posibilidades de trabajar en el Estado. Y en todo caso, sancionarlos con trabajos de tipo
este tipo de trabajo social. Porque tenerlos en las cárceles terminamos manteniéndolos mientras hacen su tiempo para disfrutar el dinero que nos robaron. Necesitamos realmente elegir mejor, pero entre tanto necesitamos proponer tipo de sanciones distintas, porque como estamos, las cosas no se pueden quedar. Yo puedo hablar contra la corrupción una mañana entera y no lo voy a hacer porque no tengo derecho. No voy a ser abusiva, no voy a hacerlo. Muchas gracias. No, pero hermano. tenemos una segunda ronda, Cecilia, entonces podríamos ahí comentar algunas otras ideas sobre eso. Carlos Meléndez ya está con nosotros, está conectado. ¿Está Carlos? Sí, hola, buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Armando. Está. Ahí está, Carlos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por dar un espacio de tu tiempo para poder compartir con el público que está aquí presente, con el público que nos está siguiendo en redes, sus impresiones sobre esto. No hemos escuchado ideas muy importantes. Diría que deberíamos porfiar en esta idea de que no hay que normalizar la corrupción, que hay que enfrentarla, porque denigra todo. Y si nosotros dejamos que eso pase, pues de ahí todo cuesta abajo. Adelante, por favor, con tu comentario. Sí, buenos días con todos en Lima. Agradezco a la Contraloría y aprovecho para felicitar al Contralor y también a la sugerencia a Jennifer Pérez por esta investigación, por la construcción de este índice tan importante para hablar objetivamente de la corrupción, que es un tema que lamentablemente solamente está en boca de populistas, está en boca de aquellos políticos que quieren utilizar los sentimientos anti-establishment para poder llevar agua a sus molinos, cuando por fin tenemos en el país un indicador objetivo, tratando de medir la evolución de la corrupción del Estado, de la corrupción en funcionarios públicos, y en ese sentido de verdad hay que saludar este trabajo que está haciendo la Contraloría, y es un gusto compartir este espacio, esta conversación, tanto con Cecilia como con Álvaro. Yo quisiera comenzar la parte más técnica, ¿no? De la construcción del índice. Es interesante ver cómo han diferenciado la construcción de dos dimensiones de la corrupción, tanto la inconducta funcional, es decir, la negligencia y la débil rendición de cuentas que tienen los funcionarios del Estado con respecto a la corrupción en sí, medido como afectación del presupuesto público y uso indebido y abuso de funciones. Este índice integrado, que reúne 14 fuentes de información, creo que es un primer avance. Es un primer avance, lo digo porque existen y deben existir otras fuentes de información que pueden ayudar precisamente a poder mejorar la evaluación de todos los recursos del Estado. Entiendo que a veces por cooperación internacional o por incluso fondos de Naciones Unidas, también se realizan contrataciones que no necesariamente entran, sobre todo de consultorías. El Contralor ha sido muy claro y muy enfático en su presentación al referirse al tema de las consultorías, y creo que por eso fondos de cooperación internacional y de Naciones Unidas entran también a la planilla del Estado diversos recursos que no necesariamente pasan por el tamiz y el análisis que se debe realizar. Eso me parece que es algo como un indicador de por dónde podría irse mejorando este índice. Me interesa también llamar la atención sobre cuáles pueden ser las posibles causas de la corrupción, ¿no? En el sentido de que existen obviamente problemas de capacidad de la burocracia, sobre todo en la parte de la negligencia y la débil rendición de cuentas. A veces no es voluntad de los funcionarios públicos, sino simplemente falta de capacidad de desconocimiento de la burocracia. No toda la corrupción necesariamente pasa por una voluntad de los actores corrompidos, sino justamente por la débil capacidad institucional. Habría que preguntarnos cuánto el modelo de descentralización que tenemos en el Perú es una suerte de cómplice estructural, cómplice institucional de las faltas que van cometiendo los funcionarios a nivel subnacional. Pero claro,
No con esto quiero señalar de que no existe voluntad de la corrupción, todo lo contrario, y hay otros dos elementos donde yo creo que sí existe voluntad. Y en este caso tiene que ver con los elementos de la cultura política. ¿Hasta qué punto esto es permisible? ¿Hasta qué punto los funcionarios públicos, los ciudadanos también y las autoridades públicas además consideran que esto es como funciona la política? O sea, ¿hasta qué punto se considera que fraccionar boletas, fraccionar en unos 3 pagos, es parte del quehacer cotidiano de cómo se contrata en el Estado? ¿No? O hasta qué punto puedo contratar consultores, en realidad para que no hagan nada, simplemente para que salgan en medios de comunicación y hablen a favor de determinadas causas. Esto pasa mucho cuando se habla sobre todo de la politización de algunos temas del Estado. Pasó con la reforma política, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto se toma esto como hechos dados, como parte de la cultura política, de cómo es el juego político y se termina aceptando y normalizando, lamentablemente, este tipo de situaciones? Y finalmente, el tercer espacio ya tiene que ver con la injerencia política. ¿Hasta qué punto la corrupción está direccionada para favorecer determinados apoyos políticos, para crear clientelismo, para crear el prebendismo? Lo que mencionaba Cecilia en su presentación, y con respecto al caso del gobierno de Pedro Castillo, lo mismo lo que mencionaba Álvaro con el caso de los familiares del presidente. ¿Hasta qué punto esta corrupción no solamente es para llevarme dinero al bolsillo, obviamente, sino también para poder tender puentes políticos y lograr lamentablemente ciertas lealtades políticas? Antes de terminar con esta primera intervención, quiero llamar la atención algo que me saltó a los ojos al momento de revisar el informe, es donde veíamos el mapa de la corrupción a nivel nacional. Las zonas más altas estaban en el sur del país, ¿no? Esto me pareció muy interesante porque tiene que ver quizás con la incapacidad que tiene el Estado para llegar a determinadas partes del país. Y además quizás tiene que ver con el hecho de cómo esta polarización y esta politización en la cual estamos metidos también tiene un trasfondo de corrupción. No casualmente Puno es una de las regiones donde este indicador salta a la vista. No casualmente la Universidad Nacional del Altiplano es una de las universidades donde más corrupción estamos encontrando. Ojo, dos de las instituciones con mayores problemas en el país son universidades, la San Marcos y la Universidad de Puno. Esto es una primera reacción, es una primera lectura que tengo a partir de los datos, y me parece que es muy interesante por su contribución a cómo podemos entender la corrupción en términos más objetivos. Gracias, Carlos. Y quería aprovechar para hacerte ya una segunda ronda también. Vamos a hablar de varios temas. Lo podemos hacer, podemos interactuar, siéntanse libres también de interrumpirse, mientras podemos alcanzar también las preguntas para que luego podamos compartirlas con nuestros panelistas. Y en el sector público hay una cosa que se llama el control interno, ¿cierto? Que es lo más parecido al compliance del sector privado, porque la empresa privada se preocupa de tener procesos que precisamente salvaguarden estas debilidades y evitarse esos tipos de problemas. ¿Cómo hacer o cómo lograr convencer a las cabezas de las instituciones públicas de que el control interno tiene que ser una cosa fundamental, ¿no? Es decir, aquí, bueno, el Contralor siempre dice esto, ¿para qué vamos a llorar sobre la leche derramada cuando esto se puede prevenir? Porque es mucho más caro perseguir, sancionar, recuperar. ¿Cómo empezar a trabajar o cómo crees, y se lo pregunto a Carlos primero, a tomar conciencia de la importancia del control interno de las instituciones públicas? Sí, es todo un reto. A ver, la Contraloría peruana ha hecho grandes avances en el tema de control, el control concurrente. De hecho, es una contribución de la actual gestión a mirar comparativamente mirando en América Latina, cómo luchar finalmente contra la corrupción. Creo que el control concurrente es una contribución importante al respecto. Y creo que la mirada autónoma individual de cada institución para justamente lidiar con la corrupción es algo que es el siguiente paso. Ya no solamente hacerlo de manera concurrente, sino también fortalecer las propias instancias institucionales para luchar contra la corrupción. El tema es que mientras no existan sanciones
y hay que buscar justamente las sanciones más adecuadas, las sanciones más funcionales. La corrupción en un país, sobre todo altamente informal, no va a encontrar los incentivos para que voluntariamente las autoridades se involucren en este tipo de prácticas. Los actores políticos, las personas en general, actuamos por incentivos o por sanciones. En una sociedad altamente informalizada como la peruana, los incentivos en realidad los crea el propio individuo, sacándole la vuelta a la ley. Eso es lamentablemente, así sucede. Por lo tanto, habría que ver cuál es el sistema punitivo más adecuado. Cecilia mencionó algunos que tienen que ver no con la cárcel, sino con meterse con el bolsillo de los corruptos. Eso es, me parece, clave al respecto. Pero también pensar no solamente en quien corrompe, sino también en el cómplice de la corrupción. Es decir, no solamente hay que buscar las sanciones por el lado de quienes están son los funcionarios del Estado, quienes son los que contratan las consultorías, sino también los consultores, ¿no? Los que se prestan justamente a este tipo de prácticas. Fortalecer el sistema de vigilancia de la corrupción interinstitucional es necesario, es el siguiente paso a donde tenemos que ir, pero hay que ver las maneras, hay que ser muy inteligente para encontrar justamente cuáles son esos incentivos y sanciones para que funcione en la práctica. Y Cecilia, ¿hay incentivos para ser transparentes? ¿Faltan algunas cosas para que haya transparencia, para que las entidades tiendan a ser mucho más transparentes, que no ciertan ese temor o traten de evitar compartir tal información? Es curioso lo que decía Carlos y también tu pregunta en esa referencia. Hemos visto presidentes de la República, presidentes regionales, alcaldes, regidores en la cárcel por corrupción y sin embargo no aprenden, ¿no es cierto? Siguen en lo mismo. Hay congresistas en la cárcel por corrupción y siguen en lo mismo. Entonces, es como que no son duros de matar, son duros de aprender. Entonces hay un problema serio en cómo lo interpretamos la ley, la legalidad, la transparencia desde las autoridades en nuestro país. Y hay un problema también de autoridad, ¿no? Entonces hay algo que tenemos que revisar. Y yo creo que a nuestro país le falta conversar, le falta diálogo. Espacios como estos son muy saludables porque nos permiten reflexionar, pero definitivamente yo no creo que falten estímulos para la transparencia. Yo creo que lo que nos falta es formación. Hay un problema grave y empieza en los colegios, pasa por las universidades. Evidentemente es un problema de orden social. Entonces, hay mucho que revisar, pero creo que hay un segmento del país que tiene el deber, desde la prensa, desde la empresa privada, desde la academia, las universidades, las instituciones. Tenemos el deber de insistir en formar, en hacer docencia, en valores, pero no solo en valores, también en preceptos legales. Porque, por ejemplo, esta incidencia que comentaba Álvaro hace un momento, el presidente Castillo tiene una serie de problemas por los sobrinos, la cuñada, hija, pero llega la señora Boluarte y mete al hermano y no. Entonces, ¿qué pasa? No, como que no entendemos lo que significa la ley. Entonces, hay mucho que trabajar. Y para eso es muy importante, por ejemplo, contrarrestar esta campaña que empezó haciendo los extremos, ¿no? Los extremos de la política contra la prensa,
la prensa no sirve, la prensa es basura, la prensa es mermelera. Desautorizar la prensa, que tiene una labor fundamental, es dejar a la ciudadanía en manos de las redes sociales, que por supuesto van a ser manipuladas con otras intenciones. Entonces, tenemos un problema muy grave, muy serio. Ayer, y hoy día lo publicamos en Perú 21, el vicepresidente de Moody's, que es una entidad que mide el riesgo país, una entidad financiera que mide el riesgo país, tuvo una expresión para mí fortísima, brutal. Dijo, las instituciones se están pudriendo en el Perú. Miren la percepción que tiene alguien que mira nuestro país en términos de respeto a los contratos, organización, cualidades para la inversión. Es tremendo. Entonces, yo creo que la reflexión debe ser constante y permanente. Esa es mi opinión. Hay un dato, y lo comparto con Álvaro para poco seguir en la misma línea que estabas mencionando, Cecilia. 39.000 trabajadores presentaron declaraciones juradas de interés. Perdón, hay 30.000 que presentaron, pero que no declararon la totalidad de sus parientes. Y hay 36.000 trabajadores que presentaron declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, que no han declarado información bancaria, donde les pagan, cómo reciben su sueldo. En algún lado les pagan, pero tendrías que declarar en qué cuenta te pagan o en qué banco. Entonces eso no se ha declarado. Entonces, ¿qué hablamos de necesidad de incentivos, de que no hay incentivos, o de que efectivamente tenemos que elevar la sanción para el que no comparte esa información? Yo concuerdo con Carlos y con Cecilia que tenemos un tema, si se permite el término, del alma nacional en relación a la tolerancia a la corrupción. Yo me acuerdo de cuando era niño y mis amigos siempre, cuando pasaba el heladero con la corneta, salían a comprar un helado. En mi casa no había para un helado. Y me acuerdo que mi hermana dejó unos 3 soles en su mesa de noche y yo agarré 2 para comprarme un helado, ¿no? La cosa es que me ampallaron, ¿no? Y si bien no tuve una agresión física de mis padres, la sanción moral, no voy a contar los detalles, pero el escándalo en mi casa por esos 2 soles fue de tal magnitud que para mí era algo realmente malo, ¿no? Y el tema de los valores, yo sí creo que las escuelas tienen mucho que decir, pero sobre todo es en la casa. Y si es que existe este nivel de corrupción de funcionarios y de empresarios yo me pregunto su nivel de coherencia en sus casas con sus hijos. Y yo creo que ahí hay una labor comunicacional de cómo los peruanos podemos, con nuestros hijos y nuestros parientes, tener un nivel altísimo de intolerancia a la corrupción. Y hay una tarea pendiente. Pero además de eso, creo que hay 3 cosas que quería comentar sobre qué hacer, en 3 niveles diferentes, utilizando esta data. Lo primero es lo que decía de las 360 y tantas entidades que tienen bajo nivel de corrupción o inconducta funcional. Es decir, parecen entidades éticas, ¿verdad? O muy cercanas a lo ético. Habría que hacer un estudio de los factores asociados, de qué están haciendo esas entidades, qué hace la Contraloría con las entidades, qué hacen los funcionarios públicos de esas entidades, qué buenas prácticas están haciendo, con lo cual reduce la posibilidad que en esa entidad, una municipalidad al costado de la otra, que es muy corrupta, esta no lo es. Me encantaría poder invito a la Contraloría a hacer ese análisis de los factores asociados de los que no son tan corruptos, porque quizás hay unas lecciones aprendidas que pueden trasladarse a otras entidades del Estado. Ese es un primer nivel. Un segundo nivel que se me ocurría, y quizás el Contralor que tiene una experiencia también en trabajar con el MEF, porque en el Perú hay muchas cosas que funcionan, y en el Perú hay muchas cosas muy innovadoras. El Perú ha sido muy exitoso y reconocido internacionalmente por los presupuestos por resultados. Es decir, se pone una meta, objetivo al gobierno local y regional, el gobierno regional y local avanza hacia eso, la logra y el MEF le da un premio monetario. Está demostrado con data que ese mecanismo funciona.
me pregunto, además de ser un índice y generar incidencia y los medios los pueden sacar, ¿habrá alguna manera de atarlo al desempeño de la gestión? ¿Será que podemos premiar a través del presupuesto por resultados a aquellos que se comportan éticamente? Invitaría a hacer ese análisis, porque ese modelo ha funcionado. Y de repente hay un incentivo institucional, con lo cual si es que algunos se alinean hacia el comportamiento, a la conducta funcional y a la ética, quizás deberíamos comenzar a premiar a los buenos, ¿verdad? Y no solamente sancionar a los malos. Y el tercer elemento, que es más complejo, y acá quería poner un poco de contexto, porque no hay que perder de vista dónde está el país hoy. Lo que estamos viendo hoy aquí es una isla. Este nivel de profesionalismo es algo que es una pequeña perla en un basural. ¿Por qué? Por dos fuerzas muy importantes. La política y la democracia, hay evidencia clara que ha sido tomada por fuerzas mafiosas, ilegales e informales. Y fuerzas muy peligrosas, que no tienen ningún interés en el bien público. Esto es distinto hace 10 y 15 años. Esas mafias están insertadas en todo el aparato estatal y en todo el Estado. Contra ellas luchamos, no solamente como algunos funcionarios corruptos o algunas empresas que quieren tener un bono de éxito. No, hay mafias detrás. Y la segunda fuerza es que nuestros actores políticos, un porcentaje importante de ellos, su sobrevivencia es defenderse de entrar en la cárcel o defenderse de su pequeño negocio, pequeño interés. Póngase a pensar en los políticos principales. La mayoría de ellos está hoy, lamentablemente, defendiéndose de juicios, de denuncias y de no terminar en la cárcel. Entonces, si tenemos un Estado peruano repleto de mafias y repleto de personas que solamente viven no para servir a la población, sino para servirse ellos o defenderse, ¿qué hacemos? Bueno, se requiere liderazgo, se requiere más contralores y se requiere personas que comiencen a ver cuáles son las leyes en la Constitución, a nivel legal, a nivel de reglamento, que se tiene que hacer para sancionar. No es tan difícil, si es que hay liderazgo, si hay coraje y si hay voluntad. Me encantaría ver a algunos congresistas, algunos ministros de Estado, algunos presidentes de organismos de nuestra nación que tengan la valentía y la ética para impulsar lo que se tiene que hacer, porque lo que se tiene que hacer lo sabemos hace 10, 15, 20 años. La diferencia es hacerlo en un mundo de mafias y en un mundo de defender tus intereses y la sobrevivencia. Y yo sí creo que en el país sí hay líderes políticos y sí hay funcionarios que lo quieren hacer, porque esta es una demostración. Pero el Contralor no puede solo, ¿verdad? Hay otros elementos. Así que ojalá que exista a ese nivel de liderazgo y de reformas constitucionales y legales para sancionar a los corruptos y premiar a los buenos funcionarios. Pero eso requiere romper huevos y requiere la valentía y el liderazgo y el apoyo de la ciudadanía para poder hacerlo. Yo como ciudadano soy expectante de ver esos líderes políticos y funcionarios porque lo existen y hay que animarlos a que lo hagan. Hay dos preguntas que hemos seleccionado del público y quería ver si pueden participar los tres en la respuesta de cada una. Cecilia, mira, esto es muy importante, muy interesante porque dice, se conoce que los gobiernos regionales son las entidades donde se presentan mayores casos de corrupción. ¿Cómo prevenir que suceda? Quizá un poco la pregunta podría ir en el sentido de, ¿qué está pasando en las regiones que terminan encabezando estos, incluso una tabla nacional? Sí. Bueno, a mí me preocupa siempre el tema de las regiones por la ejecución del gasto. Vemos que los gobiernos regionales no gastan en lo que deben gastar y gastan en lo que no deben gastar. Gastan en consultorías, lo que ahora nos ha explicado muy bien el Contralor, pero las regiones no avanzan. Hay proyectos que se quedan atracados, por ejemplo, Majesiguas. Es algo increíble, es mi región, Arequipa, y ese proyecto que podría dar tantísimo trabajo y, por supuesto, generarle tanto bienestar a toda la región, ha pasado 3 gobiernos regionales y no ha salido. Y es pura incompetencia. Pretextos van, pretextos vienen, pero es pura incompetencia. Y también corrupción, al final de cuentas. Entonces,
Yo creo que hay un problema electoral a la hora de elegir a los gobiernos regionales. No sé si coincides conmigo, Álvaro, porque se presentan muchos candidatos, ¿no? Porque, claro, se creen que se sacan la tinta, creen que el que gana llega, claro, y como hay tanto dinero del canon minero, de regalías y tal, entonces ellos ya entran a repartir, ya lo vimos, a repartir estas consultorías, a doblar la planilla. Entonces postulan y como hay ese fraccionamiento y no hay una segunda vuelta, entonces gana el que más dinero le metió Claro. a la campaña, el que más invirtió, no el que tiene más capacidades, no el que tiene una mejor propuesta. Y yo creo que todo comienza ahí. Hay un problema serio en la forma como se eligen a los gobiernos regionales. Para mí, allí está el mayor de los problemas. Hay otros, claramente, que son ya estructurales, pero creo que allí podríamos empezar a mirar las cosas de otra manera. Y Álvaro, ¿cuál es tu parecer sobre eso? Sí, yo miraba la lista de los 13 que lo van a llamar mañana Contralor, a ver por qué están en la lista. Y de los 13, 7 o 8 son gobiernos regionales. Es decir, un tercio de los gobiernos regionales están en el top 1%, ¿no? Porque son 3.000 entidades. Y además, curiosamente, son gobiernos regionales o que les va a caer el fenómeno del Niño o que le va a caer la helada, ¿no? En fin, son regiones susceptibles de nuestros principales males, ¿no? Siendo propositivo, ¿no? Y creo que la Contraloría lo hace. Yo le pondría un ojo al fenómeno del Niño que viene. Porque cuando hay fenómeno del Niño, va a haber una lluvia de millones de obras. Bueno, esperemos, ¿no? Y por ende, en el apuro, ¿no? Ahí justamente los funcionarios podrían aprovechar para subir el ranking en vez de bajar, ¿no? Habría que poner un ojo y quizás una alianza entre la Contraloría y los medios de comunicación para ponerle el ojo al fenómeno del Niño, porque aparte para mí me parece inhumano y no puedo lograr a pensar cómo un ser humano peruano, en medio de esa desgracia, aprovecha para ser corrupto y llevárselo a su beneficio personal. A mí no me cabe en la cabeza, pero sucede, pues, ¿verdad? Sí. Entonces sí creo que en Tumbes, en Piura, en Trujillo, que son las top 4 o 5, hay que redoblar esfuerzos en el fenómeno del Niño, porque ahí va a pasar corrupción. Y lo que tenemos que hacer es evitar que eso suceda, o al menos visibilizarla de una manera tan clara que la ciudadanía se dé cuenta que no puede votar en la siguiente elección por esos partidos y por esos políticos, ¿no? Carlos, habíamos hecho la pregunta y justamente qué es lo que está pasando en regiones, ¿por qué estos resultados? Sí, como se suele sugerir cuando se hace investigaciones sobre corrupción, hay que seguir el dinero, ¿no? Y hay que ver quiénes son los nuevos dueños del Perú. Los nuevos dueños del Perú a nivel regional son los contratistas. Hay mucho poder a nivel subnacional que están. No pensemos en las mafias solamente ilegales, ¿ah? Pensemos en las mafias legales. Pensemos en todos aquellos actores a nivel subnacional que tienen sus consultorías, pero me refiero no a consultorías de papel, sino lo que hacen planeamiento de obras, lo que hacen las instalaciones de las obras, esta suerte de consorcios de ingenieros locales que están detrás de todo el presupuesto público cuando ganan alcaldías o cuando ganan gobiernos regionales. La descentralización, y vuelvo al tema, ha generado mucho dinero a nivel subnacional, que el Estado, además de un Estado que ha crecido en los últimos 20 años en términos económicos, hay dinero para hacer obras, y eso ha generado que desde el punto de vista de estas empresas, estos Odebrecht locales, estos Odebrecht subnacionales que existen a nivel municipal y a nivel regional, sean justamente los que tienen el dinero para poder candidatos, para presentar, para apoyar candidaturas, ya sea a gobiernos regionales o ya sea a alcaldías. Son los que están promoviendo a través justamente del financiamiento ilegal de la política que lleguen al poder, pues sus socios. Finalmente, los gobiernos regionales y las alcaldías provinciales se han convertido en los socios de estos consorcios a nivel subnacional. Yo creo que la corrupción a nivel subnacional se debe a eso. Se debe a que
No tenemos, además, el interés de sociedad civil, de prensa a nivel subnacional que pueda estar fiscalizando de manera independiente a estos nuevos dueños del Perú, que son los que están lamentablemente corrompiendo la política subnacional. Bien, vamos a la última pregunta y nos han alcanzado, me parece muy interesante también. Quería empezar con Cecilia. Mira, el tema de la contratación de familiares de autoridades se vio que está presente en el 78% de las entidades, dice la pregunta, que nos han alcanzado. ¿No deberían perder su cargo si favorecen a sus familias? Esto nos lleva a pensar cuál es la sanción real, la sanción efectiva, la que vale la pena, la que soluciona, la que ejemplariza. ¿Cómo enfocar este tema de la sanción? Sí, eso es muy complicado, ¿no? O sea, el delito existe y se llama nepotismo, pero claro, es un delito que tiene, o sea, incurre en un curso y en un proceso judicial, y eso tarda mucho en el Perú. Entonces, en el camino, digamos, yo creo que se cumplen los objetivos. Es decir, mi sensación es que muchas de estas autoridades, que evidentemente no tienen escrúpulos, por lo tanto no tienen un compromiso, un ideal, no les interesa trascender, porque hay autoridades, hay políticos que son buenas personas, que sirven, ¿no? Aspiran a un cargo para trascender, para servir. Les importa su apellido, su nombre, lo que les van a legar a sus hijos, ¿no? Pero estas no tienen. Entonces estas entran para robar y son cortoplacistas. Entonces entran, tratan a los familiares porque saben que mientras más rápido ejecuten su objetivo, que es conseguir el dinero del Estado, no pasa nada. Mejor, rápido, y luego saben que van a salir. El corto plazo es su divisa. Entonces, ¿cuál es la sanción? Claramente hay que sacarlos del puesto. Yo creo que sí. Pero, ¿qué hacemos con los últimos dos presidentes? O sea, ¿cómo sacamos a la señora presidenta por contratar al hermano, por ejemplo? O sea, ¿cómo hacemos entender a las autoridades que tienen que dar el ejemplo? O sea, yo creo que hay cargos, hay puestos que tienen que ser extremadamente escrupulosos, impecables, porque todos los están mirando. Es como el padre, la madre de familia, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy llegando a mi casa llena de, que me he tomado 50 cervezas, ¿cómo le voy a decir a mi hijo adolescente que no puede tomar? O sea, no hay manera, ¿verdad? O sea, el ejemplo es lo que educa. Es lo mismo, el gobernante, el presidente, la presidenta, es un símil para una sociedad. Y necesitamos, y tal vez el problema en el que enfrentamos en este momento tiene que ver con que los últimos presidentes están en la cárcel. O sea, somos una sociedad disfuncional, ¿no? Entonces, ahí yo creo que radica mucho del problema. Entonces, creo que ahí están las instituciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, la prensa, para presionar, insistir con las autoridades de mayor rango para que den el ejemplo. Y, por supuesto, una ley mucho más efectiva y con una capacidad de ejecución mucho más pertinente. Carlos, justamente sobre ese tema, sobre las sanciones. La sanción, cuando ya todo ha fallado, digamos, todos los otros mecanismos para prevenir han fallado, ¿qué sanción? La sanción tiene que ser, no hacer que sea disuasiva, ejemplarizadora. ¿Qué opinas? Sí, bueno, necesitamos, pues, para empezar, creo que, y lo demuestra la investigación que se está realizando en la Contraloría, la inteligencia artificial y los nuevos avances en tecnologías permite la detección
permite detectar este tipo de intento de evasión de la norma, ¿no? El saber cuántos familiares, por ejemplo, la contratación de familiares, ya sean sanguíneos o ya sean políticos, puede ser una materia de un observatorio. Es decir, por más que no hayan las declaraciones juradas de parte de los funcionarios, el hecho de que haya un sistema que permita vigilar esto utilizando precisamente inteligencia artificial o utilizando los avances de la Big Data, pueden permitir justamente poner más luces sobre este tipo de sacar la vuelta a la ley. O sea, yo creo que hay que utilizar la tecnología que tenemos para poder, antes de ir a las sanciones, hacerlos públicos. Creo que ahí eso también implicaría, si tenemos un observatorio de este tipo de prácticas, la sociedad civil, aquellos actores de sociedad civil, como Transparencia, por ejemplo, podrían incluso hacer visible aún más los funcionarios que están cometiendo este tipo de prácticas. Creo que también esto implica un trabajo desde la sociedad civil, potenciando justamente los instrumentos técnicos que pueda poner la Contraloría al respecto. Y lo otro es que creo que tenemos que trabajar nuevamente una ley de contrataciones, ¿no? Una nueva ley general de contrataciones, ver justamente, actualizarla, ver justamente cuáles son las formas de evasión que han salido en los últimos tiempos, en los últimos años, para poder afianzar una nueva ley de contrataciones. Y ojo al respecto, porque hay algunas instituciones, por ejemplo, que se exceptúan, ¿no? De esta ley de contrataciones. Creo, si me equivoco, me disculpan, que por ejemplo el sistema electoral bajo determinados contextos está exceptuado de esta ley de contrataciones y por eso no se puede observar algunas faltas. ¿Qué otras instituciones dentro del Estado tienen estas excepciones? Creo que cuando se trata justamente de vigilar la corrupción, no debería haber excepciones en ninguna institución del Estado. Álvaro, ¿qué opinas sobre esta idea que se plantea en la pregunta, ¿no? Dos comentarios. Creo que el Contralor mencionó en su exposición que si no pasan otras cosas, esto cae en saco roto, ¿no? Porque hay muchas entidades del Estado que tienen que hacer cambios para que esto efectivamente llegue a buen puerto, reduzcamos la corrupción, aumentamos la ética y el progreso para el país. Quizás sería interesante, no sé si a partir de una convocatoria del Contralor o otra entidad del Estado, convocar a cuáles son las 5 o 6 entidades del Estado que podrían hacer rápidamente un estudio de cuáles son las 10 cambios constitucionales, legales, de política pública que el país tiene que tener para poder sancionar y reducir esto. Yo creo que lo sabemos. El tema probablemente es que no estemos alineados en eso y no tengamos el liderazgo para implementarlas. Pero yo creo que el paso de convocar, de utilizar los medios para decir requerimos una reforma ágil y mínima en estos 10 elementos, al menos la sociedad civil va a encontrar apoyo para eso. Creo que eso puede ser un primer elemento a realizar, porque yo sé que reformas pensadas las tienen muchos y pueden estar encarpetadas en varios lugares o están demoradas, pero quizás hacer un push por estas reformas urgentes a nivel política pública, programas, legal y constitucional podría ser interesante y Transparencia pone a disposición para ser parte de ese esfuerzo. Y lo otro, creo que hay que proteger ese indicador. Porque a diferencia de, oye, mi rival político ha dicho que soy corrupto y entro en la discusión, no sale el presidente del Congreso a una conferencia de prensa a ir en contra de todas las denuncias y son mis rivales políticos, no hay una subjetividad en la discusión. Creo que acá esto es data. Acá no hay percepciones, pero por lo mismo hay que protegerlo. Porque claramente ustedes van a haber llamadas a Contralor. Probablemente va a haber maneras de desprestigiar este indicador. Pero sí habría que pensar incluso políticamente, porque claro, ese indicador es su segunda edición. La primera pasó desapercibida porque se inauguró el día del golpe de Estado de Pedro Castillo. Con lo cual había una noticia más importante que contar, ¿verdad? Pero ahora que esperemos que tenga más eco, hay que académica y científicamente proteger ese indicador y fortalecerlo. Porque es la primera vez que vamos a poder decir que alguien es corrupto y que no hay, digamos, no hay tutías, ¿verdad? No hay medias tintas. Pero para eso tenemos que asegurar que este indicador tenga toda la protección académica, científica, de la sociedad civil, para que no entre en esa discusión. Yo creo que también nos ponemos a disposición para fortalecer
este indicador y que puede ser realmente una herramienta de vigilancia ciudadana, de sanción y ojalá de cambio de comportamiento de los funcionarios públicos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Cecilia. Gracias, Álvaro. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Creo que ha sido de gran valía. Yo creo que un aplauso, por favor, para ellos, para acompañarnos. Gracias a ustedes también por acompañar a la Contraloría General en la presentación del INCO 2022. Los invitamos, por supuesto, a seguir. Ahorita vamos a poner el QR también para que lo puedan seguir y puedan seguir tomando ahí está, para que puedan bajar la información y puedan seguir utilizando el portal. Y los esperamos por supuesto, el próximo año con la edición 2023. Y lo que viene a continuación es un café al que están todos invitados en el primer piso. Muchas gracias. Gracias, muy bonito.